Yo antes pensaba que liderar era ocupar espacio y ahora entiendo que es todo lo contrario, es generar espacio. Generar espacio para que la gente aprenda, para que la gente se equivoca, para que la gente evolucione. Es generar esos espacios, porque somos arquitectos de contextos. Has hablado de competir, Sí, ¿no? Competir anida en cooperar, porque claro. competir etimológicamente es Sí. competir, es esforzarse conjuntamente. Sí. ¿Y qué queríamos que tuviera nuestro modelo de liderazgo? Que estuviera al servicio del propósito, muy conectado con los valores y la cultura, y a la vez que fuera un generador de comportamientos. Bienvenida a La Gran Pregunta con la Asociación de Directores de Recursos Humanos Española, ¿no? Aurea, para mí es un placer porque desde el minuto uno conectamos muy rápido y Cierto. esperaba este diálogo pues, con muchas ganas. Muchísimas gracias, yo también. Un saludo a todos los asociados y asociadas de la Asociación Española de Dirección de Recursos Humanos y encantada de tener esta charla contigo. Me encanta el nombre, por cierto. ¿Por qué La Gran Pregunta? Porque yo estoy convencido que son las que debemos de buscar. Al final, empezar este diálogo buscando las grandes preguntas Sí. también nos habla de la no inmediatez, ¿no? De qué nos llevamos son grandes preguntas, no la respuesta concreta. Y viene un poco por ahí. Qué bonito. Sí. Pues esto ya promete, eso simplemente iniciar así es maravilloso. Y gracias por recibirnos en ISDIN también, ¿no? Vuestra casa. De verdad, desde que hemos llegado, qué ambiente, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Pero en pequeños detalles, puedes comer ahí, pues, o sea, sientes que estás como en esa casa, ¿no? En casa. Muchas veces se aspira. Y queremos poner una gran pregunta hoy, que es, yo la leo, ¿cómo podemos crear un modelo de liderazgo alineado con el propósito y los valores para gestionar el cambio? Bueno, esta es una pregunta muy, muy, muy grande. Y a veces para contestarla va bien hacer preguntas más pequeñas. Y conceptos que todos conocemos, pero que está bien volver a visitar o recordar. Y recordar a mí me encanta porque es volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura son las creencias que compartimos. Y al final una creencia es algo que yo pienso que es verdad. A lo mejor lo es, a lo mejor no, pero yo estoy convencida. Y algo de lo que yo estoy convencida necesariamente va a impactar en mi comportamiento. Si pienso que bajar o pasar por debajo de una escalera me va a dar mala suerte, ¿qué voy a hacer? Bordearla. Si todos lo pensamos, pues entonces eso se llama cultura. Y la cultura, de alguna manera, se basa en una serie de valores. Aquello que nosotros decidimos que es valioso a la hora de decidir, a la hora de priorizar y que impacta en la manera como vivimos, sentimos y nos comportamos. Claro, cuando tenemos un poco todo esto, pensamos, muy bien, ¿y qué valores necesitamos en función de qué? ¿Qué es valioso? Lo que a lo mejor es valioso para una compañía no es valioso para otra. O lo que es valioso para una familia o una persona no es valioso para otra. Con lo cual, ¿para qué esos valores? Y te tienes que preguntar un poco sobre el propósito, por qué haces lo que haces. Y cuando puedes conectar el qué con el por qué y para qué, eso te da dirección, motivación y sentido. Y hay una frase que a mí me encanta, que es de Mark Twain, que nos dice que hay 2 días muy importantes en la vida de cada persona, los más importantes. Uno es el día que naces, esto parece indiscutible, y el segundo día es cuando descubres para qué. Y me parece muy bonito y muy poderoso, con lo cual cuando tenemos el para qué hacemos lo que hacemos, entonces entendemos qué tipo de valores nos van a ayudar a ir en esa dirección. Y cuando conjugas los valores, en el fondo la cultura es los valores en acción, cómo decidimos y cómo hacemos lo que hacemos. Y a partir de aquí, ¿cómo lo conectamos nosotros un poco en ISDIN? Trabajando también en liderazgo. Y en general nosotros lo que teníamos muy claro era qué es un perfil ISDIN. Cuando veíamos a alguien decíamos, es perfil ISDIN, porque comparte temas como la curiosidad, que para nosotros es súper relevante, porque ISDIN es innovación, por lo tanto compartimos esta pasión por las grandes preguntas, ¿no? La capacidad de preguntarse, de cuestionar creencias, la manera de vivir y estar en el mundo, pero también personas comprometidas socialmente y también personas que quieran dar la mejor versión. Entonces decimos, esto es un perfil ISDIN. Pero luego no podíamos contestar, bueno, ¿y cuál es el líder ISDIN? Y pensamos, no puede ser, qué incoherencia, ¿no? Y tenemos que poder contestar a eso. Y la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿somos líderes?
y pensamos que todas las personas lo somos. A veces llevamos equipos, otras veces proyectos, otras veces lideramos nuestra vida. Todas las personas somos líderes. ¿Y qué queríamos que tuviera nuestro modelo de liderazgo? Que estuviera al servicio del propósito, muy conectado con los valores y la cultura, y a la vez que fuera un generador de comportamientos. Y para esto hay un modelo que a mí me encanta, que es de un psicólogo social, se llama Fogg, que es el director de tecnología persuasiva de Stanford, que lo que nos dice que para que se produzca un comportamiento necesitas 3 elementos y los 3 tienen que darse, en mayor o menor medida, pero tienen que darse. El primero es querer, o sea, la motivación. Y piensas, claro, no voy a hacer algo que no quiera hacer. El segundo es saber, es decir, la habilidad. Claro, yo puedo querer hablar chino, pero no tener ni idea, con lo cual no funcionará. Y yo pensaba, bueno, hasta aquí no hace falta ir a Stanford. Querer y saber, yo creo que ahí es algo que parece muy básico. Pero da un tercer elemento que a mí me hizo pensar muchísimo y dice, tiene que darse también el disparador. Porque a veces quieres y puedes, pero no haces ese comportamiento. Yo pensé en mí. A mí me encanta felicitar los cumpleaños de mis amigos, pero la realidad es que tengo una nefasta gestión de la agenda y se me olvidan. Y suerte tengo a nivel familiar de mi madre, que me va recordando, es el cumpleaños de tu hermana, el de tu sobrino, entonces digo, qué bien, y lo hago. Porque la habilidad y la motivación están, pero no una buena gestión de agenda, que en ese caso es el disparador. O eso explica por qué a veces te vas a casa y dices, bueno, hoy no quiero hacer nada particularmente y voy a estar media hora mirando algo de Netflix. Y cuando te das cuenta, han pasado 4 horas. ¿Por qué? Porque la motivación puede ser estar por aquí, pero la habilidad de seguir viendo un capítulo más es altísima. Y es altísima porque es más difícil tomar el mando y pararlo que simplemente seguir tumbado en el sofá y viendo, ¿no? Con lo cual, esos 3 elementos funcionan muchísimo. Entonces nosotros nos preguntamos por el propósito de compañía, pero también por el propósito del área de personas. Y pensamos que como área nos toca inspirar, retar y empoderar ¿a quién? Al talento, es decir, a todas las personas. ¿Y para qué? Para que podamos ser nuestra mejor versión. Y entonces nos pareció, y hicimos muchos workshops y muchas dinámicas, y que podía ser una manera de definir el liderazgo de ISDIN. Inspirar, retar y empoderar. ¿A quién? Al talento, para que todos seamos mejores. Entonces vimos un poco si había paralelismo y pensamos, bueno, la motivación puede ser inspirar. Cuando alguien te inspira a lo que sea, eso puede ser esta parte de quiero hacerlo. La habilidad puede ser empoderar. Empoderar sería un poco esa capacidad de, ¿no?, de darte los conocimientos o ponerte en un entorno estimulante que tú puedas adquirirlos. ¿Y cuál es el disparador? El reto. El reto nos activa de alguna manera. Y pensamos que al final es un modelo que se retroalimenta en cada dimensión. Si cuidas mucho pero no retas, a lo mejor tienes personas muy felices, pero en el fondo no tendrán resultados. Si retas mucho pero no cuidas, a lo mejor tienes personas muy exitosas, pero que pueden hacer un burnout brutal. Y por lo tanto, la síntesis, integras esto en el empoderamiento. Tener un equipo que quiera y que pueda hacer aquello, ¿no?, de afrontar los retos del hoy y del mañana. Y básicamente así es como he troceado esta gran pregunta. Wow. Qué capacidad de síntesis, me ha encantado. En casa nunca me lo dirían, ¿eh? Yo tengo 3 hijos humanos y una perrita. Y cuando les cuento algo me dicen, mamá, ¿es corto? Y yo les digo, pues va a ser que no. Entonces, bueno, pero yo creo que es un poco la esencia y a partir de ahí... Es que para mí has sintetizado la esencia. Por eso decía que síntesis, pero pienso que también los hijos no están desarrollando la capacidad de buscar la esencia. Creo que la esencia es algo que buscas, que es un disparador. Sí, es verdad. Es como verdad. el reto, ¿no? La esencia es un disparador. Pero vale, pero ¿cuál es encontrar la esencia? ¿No? Sí, sí. Creo que has hecho como una síntesis de la esencia, de lo que ya no se puede quitar más cositas. Si quitamos algo de esto, no estaríais creando vuestro modelo de liderazgo centrado en un propósito y valores, ¿no? Creo que se ha hablado mucho de la parte, me ha gustado mucho la parte de creencias, porque es algo que todo el mundo podemos comprender, ¿no? Pues oye, la revisión de creencias, además no es una vez. No, es permanente. Claro. Es que este es un gran tema, el tema de las creencias, ¿no? Porque es verdad que cuando yo creo algo, sea lo que sea, si yo creo que el feedback, y me lo creo de verdad, es un regalo,
lo voy a pedir activamente y lo voy a ofrecer, ¿no? Y si creo que la curiosidad es un valor porque nos permite cuestionar aquello que damos por supuesto. Qué bonito poder cuestionar aquello que damos por supuesto, porque muchas veces la realidad no nos frenan nuestras creencias. Ejemplo muy conocido, bueno, hay miles, ¿eh? Kodak inventó la fotografía digital, pero no apostó por ella. Todos tenemos momentos Kodak, todos tenemos momentos Kodak. Y claro, dejamos de cuestionarnos, empezamos a dar mucho por supuesto. Y qué interesante es ir revisitando aquello que creo y preguntarnos, ¿lo que crees te ayuda y te hace ir más lejos? ¿O lo que crees te limita y por lo tanto te frena? Y aquí entramos en territorio maravilloso de todo el territorio de los sesgos, que normalmente son muy inconscientes, hasta que actuamos y gracias al feedback y gracias a ejercicios de reflexión personal, vamos de alguna manera complementando y a lo mejor todos entendemos que pues esta blusa que hoy es ok, a lo mejor dentro de 20 años a mí me parecerá horrorosa. Y no tendré problema en regalarla o en darle una segunda vida. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestras ideas? Con aquello que creemos. ¿Por qué no las actualizamos de la misma manera que actualizamos la ropa que vestimos? Y me parece como interesante entrar en este ámbito. Claro, porque has hablado de las creencias y la curiosidad, ¿no? Como yo lo comprendo, la creencia, la revisión de las creencias, de los sesgos, ¿no? Se necesita más humildad que curiosidad. Qué bonito. ¿No? Tienes que tener ese humus de humildad, de los pies en la tierra, no mal diseñada, sino bien entendida, ¿no? Para poder estar revisando constantemente las creencias. Sí, es verdad que debemos de replantear, ¿no? Que debemos de revisar, creencias que según el contexto, porque los contextos también cambian. Sí, ¿no? Entonces, creencias en este contexto, claro. ¿Qué es esta creencia? La creencia, ¿no? Me gusta porque hablas de, vaya, a la creencia le aplicamos un valor. Sí, sí. Para que, oye, estamos buscando esas creencias y le ponemos valores, lo bajamos a algo que me encanta también, que es retos, ¿no? Claro. Para mí el reto tiene a mí me gusta mucho, pero hay algo que siempre digo, el reto me gusta por una cosa, porque depende de nosotros. La definición de reto hay 3 partes claves, ¿no? Es clara, concreta y concisa, depende de nosotros y no implica una solución. Es cuando detectas las creencias, le aplicas el valor, sabes al propósito que va, te salen retos. No, es maravilloso y cuando ves un reto como tal no ves un problema, sino que ¿no? lo conviertes en algo que te apetece abordar, ¿no? Y en ese sentido, cuando decías, es verdad, es que a veces no revisitamos las creencias y las tenemos. Hay un estudio que es muy bonito que trabajan con niños pequeños y les preguntan, si pudieras cambiar una parte de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Las respuestas son maravillosas. Uno dice, yo quiero tener branquias para poder respirar debajo del agua. Otro dice, pues yo querría poderme volver invisible a voluntad. Visible, invisible, aparezco, desaparezco. Otro, yo me quiero turbomaterializar. Bueno, en fin, un montón de ideas. ¿A cuál mejor? Y tú haces el mismo ejercicio en adultos y ¿qué te dicen? Ser 2 centímetros más alto, quitarme las ojeras. De verdad, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Y yo creo que aquí es interesante entender cómo se forma una creencia. Y una creencia tiene 2 maneras de formarse. Una es por repetición. Como decía, ¿qué nos ha pasado? De pequeños reímos 400 veces al día y de mayores, de adultos, si son 7 al día ya es mucho. Con lo cual, se forman por repetición. Y a todos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado ver una foto nuestra de hace 20 años y decir, yo iba vestido así, ¿cómo puede ser? ¿Eso me gustaba? Y no te das cuenta cómo la moda a base de repetición te ha cambiado una creencia. O hace un montón de tiempo, pues a lo mejor el cava semidulce era lo que más se llevaba y ahora todo tiene que ser seco, ¿no? Y te van cambiando de alguna manera a base de repetición esas creencias que tenías y no te das cuenta. Y la otra manera es a través de una emoción muy fuerte. Antes tú y yo hablábamos de buceo, ¿no? Cuando experimentas el buceo como un cambio de gravedad, como la importancia de la pausa como tal,
de repente muchas cosas se ponen en su lugar. Porque a veces vivimos en una sociedad muy acelerada, donde parece que la velocidad es el nuevo petróleo y que el pez grande ya no se come al pequeño sino al lento, y te pones a correr confundiendo agitación con acción. Entonces dices, no, momento de pausa, que a veces nos pagan para eso, para formar criterio, para... Eso es importante. Y cuando yo he cambiado una de las creencias a nivel de liderazgo que yo tenía, lo que he cambiado más es aprender a soltar. Aprender a soltar. ¿Y soltar qué? Soltar el control, soltar la necesidad de tener respuesta para todo. Por eso te he preguntado, ¿por qué la gran pregunta? ¿No? Y ahora entiendo qué bonito es esa capacidad de hacernos buenas preguntas. Soltar la idea de que cuando lideras tienes que poder con todo. Y claro, soltar, dices, vale, muy bien, sueltas y ya está, sueltas lastre y... No, es muy complicado, muy incómodo, porque entonces tienes que confiar. Y confiar de verdad. Y confiar que el equipo lo va a hacer diferente. No lo va a hacer como tú lo harías seguramente. Pero si confías de verdad, a veces te sorprenden y hacen las cosas incluso 1000 veces mejor. Yo antes pensaba que liderar era ocupar espacio y ahora entiendo que es todo lo contrario, es generar espacio. Generar espacio para que la gente aprenda, para que la gente se equivoca, para que la gente evolucione. Es generar esos espacios, porque somos arquitectos de contextos. Pues son algunas de las creencias que he ido cambiando en clave personal. Claro, y ahí ya nos metemos en esta parte de liderar, ¿no? El líder como creador de espacios. Espacios para que se empodere, para que salgan nuevos retos. Perdón, era empoderar, retar, inspirar. Sí, entonces, claro, ¿qué es un líder ISDIN? Es una persona que debe diseñar espacios para que la gente se rete, se empodere, ¿no? Y se inspire. Claro, cuando tú eres capaz de derrotar esa creencia de yo tengo que controlar que esto suceda, yo tengo que crear un espacio para que esto se dé, ¿no? Ahí hay un cambio de mirada. Claro. Al final es un poco la base cultural, ¿no? Sí. Y esto no se nos olvide para no despistar que es conectado a un propósito, que es el para qué de ISDIN. Sí, absolutamente. Es que has dado otra vez, ¿no? en una esencia, el cambio de mirada. ISDIN, ¿cuál es el mensaje que lanzamos al mundo? Love your skin, que significa ama tu piel. Love your skin. Y love your skin no es un eslogan, es algo que vivimos y sentimos hacia adentro y porque lo sentimos lo proyectamos hacia afuera. Y es algo que va más allá de la piel, es una manera de estar en el mundo. Y decimos cosas porque las sentimos así, que lo importante no es la forma de tus ojos, es la forma de mirar. Que tú puedes ver, no sé, en tu rostro una cicatriz o la maravillosa capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse. Que en lugar de estar pensando qué pena yo, en mi caso, querría medir 5 centímetros más, no, preocúpate de estar a la altura cuando la ocasión lo requiere. Con lo cual estamos hablando de un cambio de mirada. Y ese cambio de mirada en el día a día y en el ámbito, en la dimensión que lidero, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de personas, de esta persona va a encajar o no, detesto la palabra encajar, porque encajar viene de poner en cajas. ¿Y encajar dónde? ¿En un job description? ¿En un rol? ¿En una estructura? Y yo siempre nos invito a todos a darle la vuelta al paradigma y no utilizar la caja como una jaula, algo que nos encorseta, sino como un trampolín. Y cuando haces esto ves a la persona de verdad, en todo su potencial. Y en lugar de decir puede encajar, te planteas cuál es la aportación única de valor que esa persona te puede dar. Y creo que cuando has hablado de cambio de mirada, es la síntesis de lo que tratamos de hacer aquí. Esta vez me conecta con esta parte, ¿no? Y os felicito, porque para mí el primer cambio de mirada de la persona es cuál es esa esencia de la persona que tiene un potencial. Entonces, cuando tú miras a una persona desde ahí, empiezas a mapear el talento de una manera diferente. Empiezas a hablar de esencia o qué es esa frase, pero ese reconocimiento donde se ve, y eso tiene un potencial y demás. Y recuerdo una guardería que me inspiró mucho, hablando de inspirar, para hacer la evaluación, ¿no? Y esta guardería, tuve la suerte que fue la de mis hijos, una guardería pública al lado de casa, de esto de cercanía, que llegas y que tienes la suerte y que coincide.
y la directora llevaba 20 años, que era muy raro en el mundo público, pero todo el vecindario se había unido para que no la echase. O sea, quiero hablar de la responsabilidad individual también. Sí. Cuando un vecindario se une, no hay normas, ni leyes, ni nada. Entonces, esto es intocable. Y ella lo único que hizo a sus docentes fue mandarles a un curso de poesía. Caray. Y las notas que daban de los niños era tu hijo visto desde el mundo de la poesía y lo emocional. Entonces había cambiado la mirada en el aula. Porque la maestra y el maestro sabían que al final tenían que escribir una poesía que sus padres y madres leerían y que tendrían que realmente identificar a su hijo. Me parece maravilloso. Es que llevado a la operativa es como, ¿no? Sí. Como Sí. estáis creando una cultura que no es una jerarquía de dominio, sino de desarrollo, que la jerarquía no es la negativa, es el dominio, desarrollo, y en ese desarrollo, ¿cómo te reconozco? Claro, claro. Para que al final acabes reconociéndote tú. O sea, sí. Porque hay una parte que a mí me encanta también en todo esto, es afirmar tu valor de forma natural. Es algo que para mí es clave y se nota en las organizaciones saludables. Cuando sí. Cualquier persona afirma su valor de forma natural. Sí, es que es así. Yo lo vivo así. Hay una película, Avatar, que es un poco mi concepción del mundo y que todos estamos profundamente conectados los unos con los otros y con el planeta. Y cuando dicen esa maravillosa frase de te veo, ¿cuántas veces no nos vemos? ¿Cuántas veces vamos en piloto automático? Que está bien, porque eso nos permite, ¿no? A veces pues, ser más, tener impacto porque vamos un poco, pero no vemos muchas veces. Estamos sin ver. Y qué bonito es ver a nosotros mismos, ver al otro y reconocer. Es que ahí has hablado también en la introducción de algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es, al final es una matriz donde por un lado hablas de cuidados, por otro lado hablas de resultados, ¿no? Que si lo bajamos aún más a detalles, para mí es, por un lado hablamos de vínculos y por otro lado hablamos de impacto. Sí. Entonces, mucho vínculo y poco impacto lleva una cultura del buenismo que acaba empobreciendo. Sí, sí. Y lo hemos visto en sectores, que ahora no más que en sectores, digamos como hemos dividido las organizaciones humanas con lucros, sin lucros, y ahí se ve muy bien. Sí. Cuando hablamos más de solo el vínculo, la conexión, genera algo que tampoco es muy expansivo. Cuando hablamos solo de resultados, de KPIs, de operativa, genera también resultados, pero entras en un círculo vicioso que es más poder, porque mi inseguridad, como no tengo vínculo, me lleva a generar cada vez más poder para poder dominar, pero de una manera más eso, jerarquía de dominio que de desarrollo. Claro. La tensión entre ambas, esa tensión es la que te va a permitir descubrir nuevos retos, ver nuevas oportunidades, ¿no? Claro. Entonces no está mal que estemos centrados en el impacto, en los objetivos, pero tú tienes que irte, y hay gente que tiende más a los vínculos y hay gente que tiende más al impacto. Bueno, al final la autorregulación, claro, es ese espacio que estáis creando en ISTI. Es que el equilibrio al final es una búsqueda. Es una búsqueda. Y es una búsqueda de tensiones que vas manejando. Y para mí, una metáfora que lo ves muy bien es cuando tocas el violín. Yo no sé tocarlo, mi sobrino sí. ¿Qué tensión de cuerda necesitas? Si está muy tensa, la vas a romper. Y si no está suficientemente tensa, no va a salir música. Con lo cual, si cuidas demasiado, no hay tensión, pero si retas demasiado, se va a romper en algún momento, va a dejar de ser sostenible. Entonces, a veces pensamos esto o aquello y estamos en un siglo que hay que conjugar mucho más el y. Esto y aquello. Esto y aquello. Que es mucho más inclusivo, además. Porque si lo seguimos viendo como avatar, ¿no? Al final estamos interconectados. Absolutamente. Pero desde uno mismo. O sea, sí, no sí. es con el otro también, pero con uno mismo. Entonces, en tu lado más vínculo y más resultado, más masculino, más femenino, más... Hay dos puntos que me gustan. Me gusta mucho el aprendizaje. Y hay una parte del aprendizaje que me gusta mucho, que es sentirse reconocido, ¿no? Y aceptado. Y si no hay reconocimiento y aceptación, no hay
ese paso a qué aprender. Claro. Hay culpa. Ya. Entonces, Ya. reconocerse Mm. como un ser humano íntegro, aceptarse con esta sensualidad, esta emocionalidad, estos estados, ¿no? Y desde ahí aprender es esta tensión que estamos hablando. Y cuando ahí conectas con el aprendizaje, el aprendizaje es, porque muchas veces me pasa también hablando cuando, pues, con compañeros o gente más en el comité, pero en la parte de negocios, ¿no? El dinero, que es una creencia que podríamos entrar ahí para aburrir, ¿no? Al final no deja de ser más que la capacidad creadora que tienes de cubrir las necesidades. La capacidad creadora es interna. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad creadora tenemos de seguir cubriendo necesidades, ¿no? En algo que vosotros habéis puesto muy claro, además, es desde el amor. Claro. O sea, palabra también valiente donde las haya. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, y la elegimos muy conscientemente. Me imagino. Es ama tu piel, porque ¿qué hacemos cuando amamos a algo o a alguien? Lo cuidamos. Lo cuidamos. Cuidar es de primero de amar. Con lo cual, si amas tu piel, de alguna manera la cuidas y cada cuidado es un te quiero. Y antes decíamos, ¿no?, qué importante ser conscientes, elevar a conscientes de las creencias que tenemos. Y nos han enseñado a hablar muchos idiomas, inglés, lo que sea, pero no nos han enseñado a hablarnos a nosotros mismos. Y a veces cuando digo cuestionemos nuestras creencias, también cuestionamos cómo te hablas, cómo te tratas. Porque las palabras no son inocentes y no deberíamos ser inocentes al escogerlas. No es lo mismo que yo te diga, mira, Ramón, soy un desastre con los números. A que te diga, Ramón, estoy aprendiendo para entender todavía más los números. A lo mejor es la misma situación, pero en el primer caso me he etiquetado y ya soy así, es lo que hay. De ahí no me muevo. Y en el segundo caso me abro las posibilidades de crecer y a ser muy consciente que hoy los números no son muy fuertes, pero que quizás pues, mañana van a mejorar. Por lo tanto, qué importante todo esto. Y en esta misma dirección, ¿no? Cuando hablamos un poco, hay un estudio también, claro, yo vengo de psicología, hay un estudio que trabaja con niños y les hacen hacer un puzzle. Y son dos grupos. A un grupo le dicen que son tan inteligentes y que por eso han resuelto el puzzle en el tiempo que les han asignado y alaban mucho y reconocen mucho la inteligencia. Y se ponen muy contentos. Y en el segundo grupo, que también lo ha solucionado al mismo tiempo, les dicen, qué bien, habéis trabajado muy bien en equipo, os habéis escuchado, habéis sido generosos, habéis sido capaces de disfrutarlo y además os habéis esforzado mucho, con lo cual enhorabuena. También se ponen muy contentos. Y al día siguiente les plantean resolver un puzzle un poco más difícil. ¿Qué grupo de niños se niega a hacer el puzzle más difícil? Que se le da ese valor, ¿no? de inteligente. Porque, ¿y si no lo resuelvo? Dejaré de ser inteligente, pero aquí no dejas de disfrutar, de colaborar, de pasarlo bien. Y es lo que tú decías al inicio, ¿no? Si lo ves como un reto, y por lo tanto algo que abrazas, que aprendes, o si lo ves como algo fijo, soy así, soy inteligente y ahora... Y esto lo arrastramos a la edad adulta. ¿Cuántas veces alguien decide, no quiero hacer este reto, no porque no me apetezca, sino porque no me puedo permitir fracasar? Qué fuerte, ¿verdad? Es así. Es así. Los miedos, las inseguridades que todos tenemos, somos humanos, ¿no? Así es. Y hablar de ellas. Claro. ¿No? Porque hablabas de el líder, volvemos al líder, ¿no? Que el líder, por hablar a los líderes, que me parece, ¿no? Es muy normal que cuando accedes a un puesto de liderazgo quieras controlar. Y no puedes luchar contra ello, porque lo primero que te va a salir es querer controlar. Es querer que todo esté bajo tu control, que todo vaya bien. No luches contra ello, es algo natural. ¿No? Ahora, para mirar, volvemos a la mirada, para mirar bien ese liderazgo, ese control que quieres tener, ¿no? Al final lo que tienes que ir viendo es en esas áreas donde tú tienes mayor debilidad y en esas áreas donde tú tienes mayor fortaleza. Para rodearte bien, para pedir ayuda, y nombrarlas.
porque generas esa vulnerabilidad bien entendida, ¿no? Y entonces esa vulnerabilidad te genera una confianza. Y dice, pues es que ya no sabe todo. Claro. Nos necesitamos. Claro. Generas una interdependencia positiva. Sí, ¿no? sí. Y empiezas a esa parte, como bien decías, de... A mí me gusta verlo en 3 escalas, ¿no? Yo creo que somos listos, inteligentes y sabios, ¿no? Y listo. Yo fui a un instituto en un barrio de Coruña bastante conflictivo, ¿no? Y yo siempre digo, yo doy muchas las gracias porque yo ahí fui listo. Había que ser listo. Esto iba de sobrevivir. En una situación, un contexto, tal. Entonces, desarrolla ser listo. Y yo tengo compañeros de ese instituto que son muchísimo más listos que yo, pero muchísimo más. Porque a la hora de vernos en situaciones donde tienes que ser listo, ágil, rápido, tal, estos se saben buscar la vida como nadie. Claro. Y en el equipo hay listos. Sí. Y hacerle ver que es listo. Pero que después de listo, que no se queda ahí, porque después de listo viene inteligente. Inteligentes son estos niños, que es el, oye, qué bien, esto sí que lo sabes hacer, esto tienes capacidades, tienes. Pero ¿qué tiene este problema? Que te puedes ver en momentos de duda tuyos, que todos los vamos a tener, de escasez, porque valgo lo que tengo. Y a lo mejor no sales de esa inteligencia, puedes ser muy inteligente, pero un zopenco a nivel... ¿Qué? Sabiduría. Que habla, yo tengo un amigo que siempre dice que los griegos y su abuela ya pensaron por él. Entonces, te vamos a hablar de sabiduría, ya pensaron, vamos a aplicarla, ¿no? Sí. ¿Qué hablaban? Bueno, pues esa capacidad de cooperación. Fundamental. Trabajo en equipo. Esa capacidad de responsabilidad individual. Esa capacidad de aceptar unas normas y unos roles como una manera de vivir en comunidad. Ese aprendizaje a pares. Cuando estos 4 pilares los tocas, estás más cerca de la sabiduría. Sí. Entonces, ver estos 3 escalones, y en todo momento vamos a necesitar todos de todo, pero hacérselo ver a un equipo y sobre todo a un líder. Empezarás siendo listo, querrás controlar, ¿no? Hasta que serás inteligente y empezarás a... Pero como te valgas por aquello que es lo que tengo, la inteligencia, no llegarás a esa sabiduría, que es haber creado el espacio para que eso se empodere. No, absolutamente. Y cuando hablas de controlar, es que me ha gustado mucho, porque es verdad, y es una de las creencias que yo tenía. Y creo que lo interesante es la toma de conciencia. Y la toma de conciencia de cómo eres para mejorarlo. Simplemente, oye, soy así, aceptación, has hablado de aceptación, y luego pues, ese espíritu que tenemos, ¿no? de reto y de mejora. Y yo creo que de alguna manera, cuando entendemos que el liderazgo no es de fuera adentro, es decir, si yo voy así y te pido, por Ramón, mañana ven a las 9, a lo mejor lo harás por jerarquía o por lo que sea, ¿no? Sino que va de dentro a afuera, es que tú quieras venir a las 9, que es muy diferente, que es muy, muy diferente. ¿Y por qué digo esto, no? Yo creo que, me has hablado del cole, yo recuerdo un profe de una asignatura que ni siquiera me interesaba, es que ni siquiera me interesaba. Pero había algo en este profesor, no sé si era su manera de explicar, él amaba la asignatura, su manera de estar, su manera de mirar, no lo sé, que me enamoré de la asignatura. Y en el fondo de lo que me enamoré es de la manera como me trataba, de esa capacidad de inspiración que tenía. Y cuando, por lo que sea, somos capaces de contagiar eso, consigues cosas extraordinarias. Y eso no quiere decir que abdiquemos de nuestra responsabilidad, ¿no? Hay entre el micromanagement y la abdicación hay un punto ahí, ¿no? Que de nuevo es un equilibrio que hay que encontrar, pero que encuentro muy interesante explorar cómo hacemos que los demás quieran dar lo mejor de sí mismos. Ahí está, yo creo que ya justo has hablado además de esta parte, ¿no? De inspirar, o sea, empoderar y retar, ¿no? Todas a la vez. Ese docente, ¿no? Sí. Inspiraba. Sí. Si recuperamos una palabra como amor, con valentía, no con naif, ¿no? Sino con valentía, el amor, al final, a mí me gusta reducirlo a algo, o sea, el amor es el vínculo. Sí, es ¿no? el vínculo, es la conexión. La conciencia de que
Es que mi piel soy todo yo, Sí. que nosotros dos en esta entrevista somos uno devolviendo un conocimiento que tenemos y que queremos entregar, pero somos esa parte. Y en el amor hay una pregunta que me encanta, que es ¿cómo te puedo ayudar? Es maravillosa, ¿No? es maravillosa. Pero para eso hay que querer dejarse ayudar. Que esto es otra cosa que creo que debemos de saber decir a los líderes, ¿no? Sí. Hay gente que no se quiere dejar. Bueno, es que hay que entender. Tienes que ser creador de eso, porque Claro. a mí fue lo que me liberó. Por eso lo quería compartir, porque muchas veces está la frustración de no se quiere dejar ayudar. Ya, Y te sientes mal líder, ya, porque no consigues que se empodere. ya. Y el echarse atrás cada vez más, ¿cómo creo el espacio para que esto se dé? Guau, es que esto va en un ámbito muy, bueno, muy profundo también, ¿no? Muy profundo. Feo. Claro, porque muchas veces, ¿qué hay detrás de no querer dejarnos ayudar? Pues a lo mejor puede ser una creencia, no digo que sea, pero puede ser la creencia de, no, si me ven vulnerable, es como que no soy suficiente, o no valgo para la posición, o estoy defraudando expectativas de alguien, o las mías, o no me voy a mostrar vulnerable porque no soy débil. Y que es una equivalencia que no es así. O sea, yo creo que mostrarnos vulnerables es un signo de fortaleza, pero puede haber creencias que vayan en esa decisión de autoboicot. ¿Cuántas veces nos autoboicoteamos? Y aquí entran conceptos como el seguridad psicológica. Cuando tú decías crear espacios y abrir entornos de seguridad psicológica donde yo me sienta seguro, reconocido, aceptado como soy e invitado a seguir evolucionando, si conseguimos eso es genial. Y aquí, sabes que Amy Edmondson fue un poco quien acuñó el término en los 80 de seguridad psicológica. Y ella estaba haciendo una investigación empírica en hospitales y lo que buscaba un poco es, bueno, yo quiero ver esas personas, doctores y doctoras, esas eminencias, parto de la hipótesis que seguramente si son eminencias, pues de alguna manera cometerán menos errores, que la mayoría estarán por encima, ¿no?, de los ratios y tal. Y yo que no, que estaban cometiendo muchos más errores que la media. Y esto le sorprendió muchísimo. ¿Cómo puede ser? Y lo que descubrió es que esas personas estaban tan convencidos que compartir los errores permitiría a la comunidad científica aprender más, que se arriesgaban más y luego lo reportaban. ¿Cuántas veces conocemos personas que cometen un error y si pueden, lo esconden, ¿no? Entonces, qué bonito es decir, oye, confieso que he cometido un error y he aprendido esto, esto y esto, por si te sirve. Y esto te da una libertad, pero para esto tienes que tener ese nivel de seguridad, de confianza, de aceptación, de humildad, que hablabas tú, de generosidad. Pero sí, parte de ahí, ¿no? ¿Cómo creamos ese entorno donde la gente se quiera sentir, ¿no?, bien y que entienda que el error es fuente de aprendizaje y como tal, pues no se penaliza, ¿no?, porque el entorno de alguna manera lo valora. Claro, fíjate, y de ahí has tocado algo que me parece que debemos de hablar también, que es la gestión del cambio. El valor de la gestión del cambio, según Barrett, es la generosidad. Sí. Que me parece como un punto que nos regaló Barrett en sus estudios, decir, oye, brutal, y estás ahí, ¿no? Pero vamos a tocarlo desde este lado, es decir, has hablado de la capacidad, ¿no?, de cooperar para descubrir, ¿no?, nuevos hallazgos, o sea, no es el error, nuevos hallazgos que nos permitan, ¿no? Los seres humanos hemos conseguido algo maravilloso, ¿no? Es la Antártida. Es un lugar y un espacio de base científica donde cooperamos como seres humanos para habitar el planeta Tierra. O sea, ya lo hemos conseguido. Y está ahí. Ahí hay un método muy claro, es el método científico. O sea, el método es alucinante lo que hemos diseñado los seres humanos. Es un método que se premia, ¿no?, la búsqueda de esa parte de vamos a seguir validando constantemente y tenemos que compartir entre todos cómo habitar de una manera sostenible este planeta. Sabiendo que el agua, los deshielos y todo es nuestra esencia. Lo es. Claro, y esto, ya tenemos el modelo, ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya tenemos esa parte de, oye, cuanto más aprendizaje,
más útil porque el propósito es muy claro. Sí, Es sí, el agua para la vida en el planeta Tierra. sí, sí. ¿Sí? Entonces, esto creo que conecta muy bien con el cambio y la generosidad. Ujú, Cuando el propósito es tan claro ujú, y nos une tanto, ujú. no compartir, Claro, es no ser incoherente. generoso, es incoherente. Mm, mm. No, absolutamente, absolutamente. Y cuando hablabas de la colaboración como manera de estar en el mundo, ¿tú sabes cuál es el primer signo de civilización humana? Un fémur roto y una persona que había vivido mucho más que ese fémur roto. Porque significaba que otros se ocuparon de mantenerle a salvo de los peligros, de alimentarle, de cuidarle y de protegerle. Eso es una antropóloga, Margaret Mead, que cuenta ese fémur roto y nunca reparado de una persona que no podía desplazarse, pero que otros le ayudaron a que sobreviviera, pues de alguna manera es como el referente, ¿no? Entonces, claro, en su momento eso lo hacíamos para sobrevivir, pero hoy lo hacemos para progresar. Progresamos mejor cuando colaboramos, cuando diferentes científicos de ámbitos distintos trabajan para un mismo fin. Y cuando somos capaces realmente de colaborar, hay un proverbio africano maravilloso que dice: si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar más lejos, vete acompañado. Entonces, cuando entendemos eso, realmente yo creo que es el mayor liderazgo posible, ¿no? Asumir la responsabilidad dentro al final la empresa es un sistema vivo, es un sistema biológico, ¿no? Dentro de un conjunto. Sí, y has tocado ahí la parte, creo que es clave, la parte de la supervivencia, ¿no? Mm. O sea, el estado de supervivencia Ya. versus ese estado de, bueno, más un estado de, decía, ¿qué era el que decía? Me entrevistaba Jesús Quintero, A ver, ¿a quién? te diré ahora. Bueno, voy a empezar a decir lo que decía para que no parar mucho, ¿no? Pero él decía, Antonio Gala. Ah, bueno, me encanta Antonio Gala. Pues Antonio Gala Me decía, encanta. seguimos en la supervivencia. Sí. No se habla de supervivencia, progreso. Seguimos en la supervivencia y seguimos estando ahí, no nos olvidemos. Decía, pero urge crear un grupo de vivientes anónimos. Oh, ¿cómo manejaba el lenguaje este hombre? Claro, bueno, imagínate, ¿no? O sea, nunca llegaremos a esa esencia porque tenía esa capacidad, pero decía, urge crear un grupo de vivientes anónimos. Qué potente y qué profundo. Bueno, en la línea de la gran pregunta o en la línea que al final la tensión, ¿no? El equilibrio es el resultado de manejar diferentes tensiones en distintos momentos. No es una posición cómoda de me siento el sofá puesto en equilibrio. Que va, es un juego de malabares, ¿no? Ir encontrando los equilibrios en cada momento. Ahora reto más, ahora no, ahora no. Es un juego muy bonito. Cuando tenéis los retos, ¿no? Dentro de la organización, y hablando de esta forma que nos hemos alineado en entender los retos y los retos, o sea, la cultura, ¿no? Estamos hablando de una cultura alineada a un propósito, donde ves unas creencias por repasar, ¿no? El propósito, y vemos nuestras creencias, nos alineamos esas creencias y esos sesgos, vemos las que nos están limitando o vemos las que ya tenemos, yo soy mucho de esto también, de las que sí van bien y potenciemos, que lo otro se reducirá, poniendo los valores, ¿no? Conectados para entender muy bien esta parte, sacamos símbolos que nos dejen muy claro y pasamos a los retos. Sí. Los retos tienen esta parte estratégica, que hay que cambiar la forma que estamos haciendo las cosas, cambiar la mirada y lo bajamos a una operativa. Una operativa donde tenemos que dar unos resultados, ¿sí? Con una mejora continua. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ese modelo con un propósito y unos valores se integra en la operativa del día a día con unos indicadores? Ah, qué bonita. Esta pregunta quiero responderla también un poco por partes para que se pueda entender un poco cómo hemos bajado a tierra el tema del propósito. Nos hemos preguntado varias cosas. Si Isdin fuera una persona, ¿cómo sería? Igual que si me preguntas, oye, tú descríbete para conocerte rápido, ¿no? Yo te diría 2 o 3 adjetivos que te podían ayudar.
Pues lo mismo a nivel de compañía. Y decíamos, oye, pues es muy científica, es muy inclusiva, lo que sea. Y elegimos 8 adjetivos para presentar y decir internamente. Es un ejercicio interno, no es hacia afuera. Luego diremos, muy bien, ¿y qué creencias tenemos en sí? También elegimos 8, las que no nos ayudaban fuera. Pero una de ellas, por ejemplo, tenemos, como hemos creado palabras, lenguaje propio, es el non-sí. Creemos mucho en el convertir un no en un sí, hacer posible lo imposible, porque también hacemos visible lo invisible, por ejemplo. Y a contar un ejemplo. O creemos, una creencia muy fuerte es, somos aquellos que estamos esperando. O sea, si hay que hacer algo, resolverlo, que por cierto, resolver significa volver a ver el sol. Si quieres resolver algo, hazlo tú, no esperes que venga no sé quién o no sé cuánto. No, hazlo tú. Y después de esto, pensamos, bueno, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro foco? Y nuestro foco elegimos que es Be Your Best You, sé tú mejor tú. Una vez tenemos el propósito de compañía, que es muchas dinámicas con muchas personas y tal, hasta que alineamos, que nos sentimos cómodos con eso, ¿qué hacemos? Y no es estático, sino que revisitamos siempre el propósito, invitamos a las personas a que trabajen en un propósito personal. Y es una invitación. A veces hay dinámicas más profundas, otras veces son momentos de debate, pero invitamos a todo el mundo a piensa un poco, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te defines? ¿Qué creencias tienes? ¿Cómo te ayudan? ¿Las que no te ayudan las quieres mantener? Es al final un ejercicio de elevar conciencia. Y luego decimos, bueno, ¿y cómo de alineados están? Propósito de compañía con el individual. ¿Por qué? Porque si se impulsan mutuamente, es genial, estás en el sitio correcto. Y si no, ayúdanos a cambiar el propósito de compañía para enriquecerlo, o a lo mejor no es el sitio donde tú vas a estar más feliz, que en el fondo yo creo que las personas, ¿no? Somos responsables de nuestra felicidad. Bueno, pues todo esto nos ayuda mucho a tomar mayor nivel de conciencia. Y claro, al final una compañía se mueve un poco por crecimiento. Lo que pasa es que crecer por crecer motiva a muy poca gente, pero si sabemos el para qué crecer y pensamos que lo que aportamos al mundo es especial y es único, entonces el reto se convierte en ese acelerador o en ese disparador que hablábamos antes cuando hablábamos de un modelo que genere nuevos comportamientos. Y creo que, claro, hoy retos es que tenemos miles. Y cuando tienes esa aproximación que tú tenías muy positiva, ¿no? De, oye, un reto me permite probarme, me permite crecer, me permite aprender, me permite equivocarme, me permite aceptarme, me permite tantísimas cosas. Cuando lo vives así, lo conectas así, lo disfrutas muchísimo. Lo disfrutas muchísimo. Sí, y claro, entonces al final lo que haces es el propósito, cada uno busca ese propósito, lo conecta y después lo conectamos con los indicadores, ¿no? Claro. Trabajáis con indicadores por Sí. equipos, por organización, ¿no? Que todo el mundo entiende que su indicador conecta con un indicador mayor. Sí. Porque esto es clave para, sí, ¿no? para un ser humano. Siempre tiene que saber dónde anida. ¿No? O sea, yo que esto va a un sistema mayor, ¿no? Claro. Y saber que tu indicador conecta con otro indicador mayor, sí, y nace de tu valía y tu valor. Creo que... Sí. Mira, nosotros, te cuento un poco cómo va todo esto. Nosotros cada año elegimos el nombre que le vamos a dar al año que va a empezar. Cada octubre decidimos el nombre del año. El octubre pasado decidimos que este año se iba a llamar Endurance, que es el barco de Shackleton, el de la Antártida. Y decíamos, ¿por qué? Porque Shackleton entendió que la fortaleza no estaba en el barco, sino en el vínculo de las personas que navegaban juntas. Y nos encanta el anuncio, ¿no? No sé si lo recuerdas, se buscan hombres, nosotros le hemos adaptado a hombres y mujeres, pero se buscan hombres para una misión que es muy dura, frío, mucho riesgo, la vuelta no está asegurada, pero sí, si volvemos sí que está asegurada la gloria y el honor. Bueno, pues algo que te conecta. Shackleton escribía para aquella gente que buscaba la aventura y que deseaba pues, visitar, en ese caso, la Antártida, algo que todavía no se había conquistado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque anticipamos que va a ser un año complicado, lleno de retos y lleno de oportunidades para crecer, ¿no? Y para hacer cosas que van a exigir lo mejor de nosotros mismos. Entonces, a partir de aquí, siempre, cada año, en octubre, decidimos lo que llamamos 5 titulares
5 o 6 titulares que queremos leer cuando termine, en este caso, el 26. ¿Y por qué lo hacemos así? Siempre decimos, bueno, es nuestra manera, hablabas tú antes de la mirada, ¿no? Qué importante la mirada. Si tú cuentas lo que has hecho durante un año, está muy bien, porque te conviertes un poco, ¿no?, en un storyteller. Oye, esto es lo que ha pasado y te lo cuento, ¿no? Y lo documentas y lo explicas. Pero si tú miras hacia adelante y te imaginas lo que quieres crear, qué bonitos son los sueños, ¿no? Porque, o el futuro, porque es algo que puedes diseñar, que podemos diseñar juntos. Te conviertes de alguna manera, o tienes la opción de convertirte, no siempre sale, pero en un story maker, ¿no?, creador de historias y luego de compartir historias. Entonces tenemos esos 6 titulares que nos aplican en mayor o menor medida a todos. Y cada área o cada filial dice, vale, de estos retos que tenemos o estos titulares, ¿cómo yo voy a contribuir a cada uno de ellos? ¿De qué manera? Y poco a poco, desde esta visión top-down, vamos trabajando y convergen las dos visiones, bottom-up y top-down. Siempre todo está muy cuantificado, es decir, tenemos indicadores muy cuantitativos, ¿no? Pero nos permite un poco ser creativos y decir, vale, yo así estoy contribuyendo al primero, al tercero y al quinto. Y de esta manera, con estos indicadores, si se ha ido bien o no estoy yendo bien o cómo puedo ir ajustando. Bueno, al final creáis una narrativa muy importante para esa cultura, ¿no? Sí. Creo que es muy humano el diseñar un futuro con una narrativa y es muy humano crearlo y hacerlo posible. Es una necesidad humana, Sí. ¿sí? Que nos ha ayudado a evolucionar mucho. Y se ha hablado de evolucionar y desde la conciencia. Sí, 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 sí. O sea, es una evolución de que ir hasta un nivel donde ser capaz de comprender esa interconexión, esto es hacia dónde vamos, cómo nos gustaría trabajar, y entre todas las personas lo estamos haciendo. Claro, y eso lo bajáis a indicadores muy concretos. Me sale otra pregunta, ¿no? Porque al final sois una gran corporación. Entonces, esta operativa, lo que realmente empecéis a ver que funciona en equipos, ¿sí? ¿Cómo lo escaláis? ¿Cómo lo expandís? ¿Cómo sois capaces de detectar esas, ¿no?, digamos, esos procesos, esas operaciones que decís, oye, y esto nos ha funcionado en este equipo y podemos escalarlo? Bueno, claro, está todo el best practice sharing, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, un objetivo es, somos B Corp, conoces un poco las, Sí. que me encanta un poco cómo lo definen, que es no ser la mejor empresa del mundo, que ojalá, pero sí para el mundo. Y yo creo que es algo muy inclusivo y cuantas más empresas seamos B Corp, mejor, ¿no? O como mínimo con esos estándares de sostenibilidad. Claro, a lo mejor yo puedo decir desde recursos humanos, pues lo que vamos a trabajar es un tema de la S muy grande, ¿no? Todo el tema de, pues no sé, liderazgo sostenible. Pero el área de compras va a decidir, pues, hacer, no sé, productos muy biodegradables. Y el área de marketing, pues que los packaging sean biodegradables. Y el área de, no sé, de finanzas, que gestiona la flota de coches, que sean todos eléctricos. Y cada área va a ir contribuyendo a ese objetivo común. Con lo cual, es una manera de pensar. Y luego trabajamos mucho en una iniciativa que nosotros llamamos Delta. Y Delta son iniciativas que aportan valor. Y aportan valor y premiamos las mejores iniciativas en cada categoría de nuestros valores. De ser tu mejor tú, de la curiosidad, del compromiso social, de todos estos que son nuestros valores. Y son iniciativas que las personas presentan que pueden ser de ahorro de costes, que pueden ser de mejora del networking capital, que pueden ser de creación de valor, que pueden ser de 1000 cosas. Y toda la compañía participa, se documentan, las podemos leer, luego hay un jurado que las debate y finalmente pues hay un equipo que decide cuáles son las mejores y por qué. Y todo eso fomenta mucho el best practice sharing y hace que hay un elemento divertido de competitividad, pero no contra el otro, sino contigo mismo para decir, vale, pues se me ocurre que el año que viene igual puedo trabajar por aquí porque me ha dado una idea esta persona que está trabajando desde Brasil o desde Alemania. Hay dos cosas aquí que me parecen brillantes. Una es la mirada, una vez más. Miráis las buenas prácticas que sean escalables, o sea, que se puedan expandir, ¿no? Las reconocéis. Sí. Y después has dicho algo que también para mí tiene mucho sentido, ¿no? En esta parte de anidar, ¿no? Has hablado de competir. Sí. ¿no? Competir anida en cooperar.
Porque Claro. competir, etimológicamente, Sí. es competir, es esforzarse conjuntamente, Sí, ¿no? sí. Y el esforzarnos conjuntamente en que sea una entrevista que aporte valor a un director de recursos humanos nos lleva a cooperar de forma natural. Pero anidamos en cooperar, Sí, ahí está. ¿no? Entonces, el mercado, incluso muchas veces los competidores, es lo mismo, pero necesitamos esa mirada y anidamos en algo mayor, Sí, que es el mercado de la piel. así es. Y entre todos, ¿no? Vamos compartiendo unos conocimientos y otros no. Pero esto es un poco hacia donde estáis liderando vuestro mercado. Es así. Y lo has sintetizado muy bien. Es así. Esa es la idea. Y además, igual, el ejemplo que has puesto, ¿no? Que nos hemos puesto de acuerdo para estar aquí, ahora y conversar. Esas iniciativas a lo mejor no son de una área, son de 5 áreas que están cooperando para conseguir algo más difícil o más complejo o más retador. Y eso, de alguna manera, fomenta colaboraciones. En el modelo que he aterrizado y que he ido construyendo y tal, y en esta parte de mí, bueno, yo desde muy pequeñito jugaba a juntar coches en mi pasillo de manera eficiente. Y sigo haciendo lo mismo, pero con modelos como todo, para desarrollar el talento y desarrollar el potencial humano, ¿no? Pero en esta parte me gusta porque en todo siempre he puesto que al final es conflicto, reto, oportunidad. Sí, sí. Entonces, sí, la mirada, ¿no? La tenemos que, al final, la mirada es, oye, ¿cuál es ese conflicto que encontramos? Pero el conflicto como celebración. Qué bonito. No como, porque entonces caemos en un estado, si hablamos de conciencia, ¿no? Que es de no puedo. Sí, sí. Entonces es la celebración de encontrarlo, para que estemos ya en un estado de búsqueda, de aventura, si le queremos llamar, ¿no? La aventura de vuestro barco que habláis este año es dónde están los conflictos y de esos conflictos celebrados, cómo los construimos en retos que dependan de nosotros. Claro, claro. Los que no dependen de nosotros no son retos. Pero en esa parte de los conflictos que dependen de nosotros, ¿cuáles son las oportunidades? Porque un conflicto está lleno de oportunidades, o sea, un reto está lleno de oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que realmente van a tener mayor impacto, ¿no? Entonces yo siempre ahí hay una matriz que planteo que es sencillez-impacto. Ah, muy buena. Pues, cuanto más sencilla sea su implementación y mayor impacto tenga, el orden de prioridades es inmediato. Claro, claro. Si la oportunidad tiene poco impacto y poca sencillez, es descartable. Claro. Si tiene mucho impacto y poca sencillez, es estratégica. Pero el ayudar a cómo decidimos de una organización me parece clave para que cada uno potencie más esa autorregulación que hablábamos. No, absolutamente. Y aunque no es lo mismo, pero bebe un poco de lo que tú decías, ¿no? A veces hay que encontrar quick wins, ¿no? Quick wins que sería sencillo y con impacto. Y eso te motiva para ir a big wins, que a lo mejor impactan más, pero cuestan un poco más. E incluso a lo mejor te permite ir a un dream win, ¿no? Conjugando esos dos ejes. Así es. Y hablabas de otra cosa que me apetece también, que, ¿no? Dentro de este modelo de liderazgo, alineado a un propósito y unos valores, has hablado de lo interdepartamental, ¿no? Y espera, que en tu reto puede parecer que necesites 5 departamentos. Y ahí empieza una parte de negociación. Claro que sí, claro que sí. El líder que negocia. El líder que negocia, claro. Y que llega a acuerdos y que escucha, ¿no? Y que escucha. Porque a veces, no sé, por profesión, hay gente que va a lo micro, hay gente que va a lo macro. ¿Y quién tiene razón? Seguramente son dos maneras de ver una misma realidad, que la realidad es muy rica y muy poliédrica. Si no negociamos, yo nunca voy a ver las cosas en grande y tú nunca las vas a ver en pequeño. Pero las dos son importantes, tener mirada de telescopio, pero también de microscopio. Entonces, la negociación nos hace enriquecer muchísimo, muchísimo. ¿Tenéis algún, no manual, ¿no? Pero digamos algunos criterios de negociación en ISDI para los líderes? No, de negociación no, porque al final, bueno, sí tenemos formaciones y tal, pero al final se trata de que busquemos el win-win. El win-win sería un poco eso lo que buscamos, y para ello sí tenemos un
diccionario ISDIN, que decimos "Do you speak ISDIN?", hablas ISDIN, porque al final la mirada también tiene un lenguaje asociado. Entonces buscamos un lenguaje que favorezca al llegar a acuerdos, la generosidad, la gratitud, el reconocimiento y que generar esos contextos o diseñarlos para que se produzca de forma natural. Claro, porque en la negociación, por ejemplo, es que bajando ya a este nivel, ¿no?, de cómo fomentamos que estos departamentos negocien, lleguen a acuerdos y demás. Otro día leí algo que me gustaba mucho y es que la escucha es lo más proactivo que podemos hacer. Sí, sí lo es. Entonces tú llegas en un comité. Sí, sí lo es. Y muchas veces yo he observado que hay personas que escuchan que se van sin hablar. Ya. Y me llama mucho la atención porque ahí hay una creencia, viéndonos a creencias, ¿no?, de que no ha dicho nada, ¿no? Y es verdad que él es responsable de decir, o ella, ¿no? Pero no, espera, que la escucha es lo más proactivo. Sí. Después encontrar así es. Y ahora hay un indicador que pongo, que es cuántos así es hemos dicho a lo largo del encuentro. Y no peros. Así es, porque es que me ha reconocido. Claro, claro. El así es maravilloso, pero vamos a peros. Ya, pero. Y es verdad, esto que dices, la escucha es fundamental. Y sí trabajamos mucho la escucha en ISDIN, eso sí lo hacemos. Y entendemos que escuchar no para rebatir, sino para entender. Que muchas veces si escuchamos es bueno para ser educados y cuál es mi turno ya te puedo soltar aquello que quiero contarte, ¿no? Si no, escuchar para entender a dónde nos lleva esa conversación. Y tú decías, no, hay personas que a lo mejor en una reunión no hablan y cada uno tenemos nuestra responsabilidad de aportar, pero liderar también es dar voz. Liderar también es dar voz. Y si alguien a lo mejor está callado, pensar, está preocupado, se siente cómodo, está en un entorno de seguridad psicológica como para disentir. ¿Qué me estoy perdiendo de esa aportación única de esa persona? Y luego trabajamos mucho, entendemos ahí 4 niveles de escucha. Uno, hay personas que de forma natural leen a las personas, leen las emociones y cuando están con alguien saben si esta persona está contenta, preocupada, nerviosa, está presente, no está y tal, de una forma muy, muy, muy intuitiva. Hay personas que escuchan mucho contenido, sobre todo muchos científicos, ¿no? Van a escuchar, van a oír estudio y tal, y a lo mejor pueden perderse una parte de emociones o no, pero van a contenido y el contenido tiene que ser impecable. Hay otra escucha que es el sesgo de la acción. A lo mejor yo te estoy diciendo, mira, había que hacer esto y ya te estás yendo a hacerlo sin que pueda terminar, vale, ya voy, ¿no? Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer rápido. Y ahí está la escucha muy rápida, que es no te dejo terminar la frase porque ya sé lo que me vas a decir y encima te contesto, ¿no? A veces no te ha pasado que vas a saludar a alguien y le dices hola y te contesta bien y tú no le has dicho qué tal, pero porque ya ha asumido que le ibas a preguntar y te contesta. Entonces, trabajar estos niveles de escucha y a eso unimos, escúchate a ti, hazte tus checks internos y luego lee el entorno. Si haces todo esto, te permite trabajar una mejor negociación. Me encantan esos 4 niveles, ¿no? Porque ahí nos alineamos también, que es, en el nivel, hay uno de los niveles que has dicho, trabajaré los 4, ¿eh? Los compartiré contigo desde el conocimiento de ordenar y avanzar para poder ayudar. Uno de ellos, su motivación intrínseca es la maximización de las oportunidades. O sea, primero ya hay un cambio de mirada. Esta persona quiere maximizar la oportunidad. Sí. ¿Y qué no puede hacer? Interrumpir para decirte lo que ve. Claro. Y entonces, ahí es cuando le dices, no interrumpas y escucha para dar lo que tú ya ves de la manera más empática. Y el líder cambia. Claro. Porque ahora has dado su modelo de liderazgo, que es, tú estás maximizando oportunidades y de repente, tranquilo, ya la viste. Ahora lo que tienes es que dárselo de forma empática para que lo entienda. El otro que hablabas más científico, su motivación intrínseca es minimizar los riesgos. Claro. Entonces, no puede evitar decir no porque no lo ve. Tiene muchos riesgos. Y entonces, al final siempre le decimos, no digas no todavía, busca la solución más adaptada. ¿Entiendes para qué es importante para ese que quiere maximizar la oportunidad? Claro.
y dale la solución más adaptada. El que está en esta parte de maximizar su influencia, que es que no puede parar de hablar, porque quiere contagiar toda esa alegría que tiene, todo ese entusiasmo, todo eso, ¿no? Al final es el saber escuchar y no decir no todavía, pero para algo muy clave, estas personas tan entusiastas, ¿no? Si le sacas su compromiso y su proactividad, despega. Porque cuando tenemos mucho exceso de alegría, mucho exceso de querer entusiasmar, de positividad, ¿no? Hablabas del no pero. Yo hace unos años decía, es muy importante el sí además. Sí. Y lo creo, pero ya no tanto. ¿Por qué? Por ese exceso de positividad. Ya. No puede ser positividad tóxica, eso no. Esto es, ¿no? Entonces, este exceso de sí además, que parece, o no, pero no, en esta parte, sacarle el compromiso y la proactividad. Quédate, y ese líder que es entusiasta y que todos, o sea, yo creo que todos estamos poniendo caras en nuestra organización, ¿no? Claro. Ese líder que se queda, que te escucha y que dice, vale, yo me comprometo a esto y voy a hacer esto. Es esa combinación, ¿no? Y esas personas que en realidad buscan más la armonía, que buscan más ¿qué hacen? Minimizar el conflicto. Sí. Entonces, son personas que ese límite, cuando lo marcan, yo siempre digo que es la manera más honesta que vas a poder llegar para implementar cualquier cosa. Ese es el líder que te da algo tan honesto, una solución tan honesta, porque él ya ha puesto la mirada ahí. O ella, en darte lo más honesto que pueda, porque es su forma de dar. Claro. Es que cuando hablamos de cambio, ¿no? En línea con lo que estás diciendo, muchas veces decimos, bueno, es que la resistencia al cambio, yo pienso, ¿es la resistencia? No es el problema, es el termómetro. Y si en lugar de ver, si piensas esto, que a lo mejor no es el problema sino el termómetro, no ves a personas difíciles, sino, oye, algo no está cuadrando. ¿Qué es lo que no cuadra? Porque si dejas de escuchar, pierdes el radar. Y el radar hay que tenerlo siempre activo. Total. Siempre. Y la resistencia, además, o sea, cuando lo vemos, o sea, un cambio, ¿sabes? Porque además lo bueno es esto, es que ya o sea, digamos que ya los modelos están, o sea, es un tema el cómo lo seguimos aplicando en el día a día y cómo seguimos en ese equilibrio y tal, pero digamos que un cambio siempre empieza por un shock. Entonces, ¿y si comenzamos a buscar shocks? Qué bueno. O sea, ¿y si nosotros? ¿No? Porque yo creo que el cambio que tú haces porque no te queda otra, ¿no? Pero hay un cambio mucho más bonito, que es el continuo y evolutivo. Claro. Entonces ese shock viene con algo que es negar el cambio. ¿Por qué lo niega? ¿Para qué lo niega? Ahí hay información. Hay mucha información. Y en esos 4 niveles de escucha que has dicho ahora, ya estás indicando a los líderes con tips súper sencillos cómo deben de afrontar la escucha. Claro. ¿Para qué? Porque al final, ¿qué están teniendo? Rabia, culpa. Hay algo que les... Miedo, inseguridad. Miedo, inseguridad, confusión. Claro. Qué importante es nombrárselo. Sí, sí. Siento tu confusión. Sí. ¿Sabes qué? Que la compartimos. Yo tampoco sé muy bien cómo vamos a conseguir este 5º objetivo. Yo siempre ¿Cómo soy... podemos reenfocarlo? Claro, es que esto que has dicho es para mí una diana, ¿no? Poder mencionar las emociones que vemos y luego validarlas, validar la emoción. Oye, pues lo entiendo. No validar el comportamiento, pero sí la emoción, porque quita mucha tensión, ¿no? Hoy tenemos un cambio, a lo mejor pues estoy nerviosa, pero no sé cómo hacerlo. Oye, pues lo entiendo que estés nerviosa, no pasa nada. Vamos a trabajarlo. Y permites un poco, yo siempre digo, hay que nombrar lo incómodo. Cuando dices, what's the elephant in the room, veo a todo el mundo muy nervioso, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, vale, ya está, lo podemos decir. Vale, bien, pues, ¿qué podemos hacer? Y trabajemos juntos en eso. Y la gente te da la respuesta. Claro, y además has dicho algo muy de personas, ¿no? que me encanta, que es cuando le validas la emoción. Cualquiera, ¿no? Pues imagínate ese nerviosismo que has dicho, ¿no? Y se lo conectas al comportamiento, le liberas de culpa. Claro. Es decir, claro. Es que con esa emoción de nerviosismo, tu comportamiento es lo mejor que podías dar. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos que ese comportamiento evolucione para la próxima? Claro, es que cuando yo digo ser nuestra mejor versión,
no soy en plan de perfeccionismo. Es muy honesto. Porque hay días de 9, hay días de 6 y hay días de 2. Y está bien. Lo importante es que sepas en qué día estás y que no negocies contigo mismo. Si yo tengo un día de 4, te tengo que entregar un 4. No te voy a entregar un 0 o un 1. Sin negociar con mis excusas, pero saber que hoy es un día de 4 y no pretendo ser quien no soy. De eso va a ser tu mejor versión. Y eso también es sin culpa, es simplemente con conciencia. Y antes hablábamos, ¿no?, de mostrar la vulnerabilidad, pero de dar lo que tenemos, de ser humildes y de ser generosos. Mira, fíjate, en esa parte de dar lo que tenemos, es importante porque cambias el foco también, es qué doy. Claro. Hay otra gráfica muy sencilla que tengo que me gusta mucho, que es ¿quién soy, qué doy? Ah, qué bonita. ¿Por qué? O sea, ¿en qué contexto estoy y qué doy? Qué ¿Y bien. para qué? ¿Qué es el valor que te voy a aportar y qué doy? Entonces, el saber estas tres cosas, pero centrado en el qué doy, ayuda mucho a empezar a interactuar con alguien, porque vas centrado en qué dar. Es muy potente, porque muchas veces cuando preguntas a gente es más fácil que te digan todas las cosas que quieren mejorar, que le dices, no, pero algo chulo de ti, y da como corte, ¿no? Es como, no te digo porque no quiero parecer aquí No, qué bonito es decir, oye, yo vengo y puedo ofrecer esto es algo que yo puedo ofrecer. Me encanta ese cambio de mirada en la abundancia y no en la escasez. Llegando así al final, Muy bien, llegando al final. Mira, que no te he preguntado. Yo creo que me has preguntado todo. Eres un alquimista de las preguntas. Además, has sintetizado cosas de una manera absolutamente exquisita. Espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Si quieres dejar algún mensaje más así para los directores, para todos tus compañeros y directoras de recursos humanos en este contexto, en este momento, ¿no?, que estamos grabando. Pues un pensamiento que aprendí de un profesor que dejó huella en mí, que me dijo: el camino es la meta. Y me pareció brutal. Yo siempre voy un poco, bueno, ¿cuál es el objetivo y tal, ¿no? Y siempre falta algo. Y no. El camino es la meta. Disfrutemos del camino. Nos vienen muchos cambios que vamos a generar, otros que simplemente nos vamos a apuntar, pero hay que disfrutar cada paso del camino. Y por último, por esta parte de generosidad, no sé si quieres devolver alguna pregunta. Algo que te hayas quedado, que te gustaría preguntarme o algo. Algo que me gustaría preguntarte. Sí, ¿cómo has conseguido esta capacidad de escucha? Mira, a ver, buena pregunta, venga. Nace de una necesidad. Nace de la necesidad de que yo veo muy claro. Y cuando ves muy claro, muchas veces te quedas solo. Y la escucha la fui desarrollando con esa capacidad, pues, de entender palabras como habéis puesto en el propósito como amor, pero desde la valentía. Sí. Entonces, y entender que yo era lo que podía dar. O sea, esa visión, esa claridad. Pero para poderlo dar necesitaba mejorar mucho mi debilidad, que era mi escucha. Que era esa capacidad de conectar, del vínculo. Y al final es una necesidad. Y al final, si seguimos indagando, te das cuenta que es lo más proactivo. Yo un día descubrí, es una tontería, pero siempre lo digo, pero un día descubrí una pepita de oro. Era que podía escuchar y no tenía que hablar. Y la gente se iba feliz. Sí. Y yo ese día, para mí fue descubrir la pepita de oro. Dejé de comprar las palas ya, porque dije, es esto. Y ese día, creo que cuando te centras en dar y escuchar y reconocer la valía del otro, es una manera de estar muy plena, ¿no? Y me conecta con mi bisabuelo, que era un mediador de paz, y los ancestros están también ahí para enseñarnos cosas, ¿no? Y al final es esa parte, creo en la humanidad, creo en la cooperación, creo en esa parte de poder conseguir grandes resultados. Así es, así es. Gracias por tu tiempo. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. En Be4Get llevamos más de 150 conversaciones con líderes que están transformando sus sectores. Todo lo que hemos aprendido con ellos sobre liderazgo, inteligencia comercial y cómo crecer en entornos inciertos,
lo hemos destilado en Las Grandes Respuestas, un libro interactivo basado en nuestro modelo para organizaciones que buscan un impacto que perdure en el tiempo, con las ideas, herramientas y ejercicios prácticos para que pases de escuchar a actuar. Construido para líderes que quieren resultados extraordinarios, sostenidos en el tiempo. Accede ya en beforget.com/Las Grandes Respuestas.